principal resultado que encontramos es que en ese cambio de hamiltoniano brusco, en un instante, t igual a 0, si esa evolución ocurría suficientemente rápido respecto a las escalas de evolución natural del sistema, lo que finalmente se obtenía era esto, y eso era fácilmente deducible de la ecuación de Schrödinger. Vamos a hacer ahora la aproximación, o vamos a estudiar qué sucede en la otra situación extrema. La aproximación adiabática. Que de eso creo que no hicimos nada. Como ejemplo de esto, pusimos algunos casos. Una caja que se amplía de tamaño, por ejemplo, que pasa con la función de onda. Ahora vamos a retomar ese ejemplo, que bueno. Y también hablamos del decaimiento beta. O sea, una manera de calcular el decaimiento beta es cuando pasamos de un núcleo Z a un núcleo Z más 1, en el caso de un decaimiento beta menos. ¿Sí? Y entonces eso deja la función, los estados estacionarios que ya no son autofunciones del nuevo hamiltoniano, que tiene Z más 1. Tiene más carga. Y eso es una buena aproximación en el caso del decaimiento beta. Vimos por lo menos para Z no muy grandes, ¿no? Porque teníamos Z medido por la constante de estructura fina y era Z entonces suficientemente más chico que 137, que es lo que vale la constante de estructura fina. Bien, el caso adiabático es al revés, ¿no? O sea, es un hamiltoniano dependiendo del tiempo, se cambia de h de 0 a h de tau en un tiempo tau, ¿no? Y si ese tiempo es suficientemente lento, bueno, pasan cosas diferentes que son en algún sentido similares a lo que pasa en la dinámica clásica. ¿Sí? Podemos suponer que en t igual a 0 está en un estado n, ¿sí?, de hamiltoniano h0. Y si esta evolución en tau es lenta, es suficientemente lenta, vamos a precisar un poco lo que eso significa, nos preguntamos cuál es el estado final. ¿Sí? La respuesta es que el estado final es el mismo estado n al mismo estado n. Si este es el estado base, este es el estado base, si este es el primer excitado, este es el primer excitado. Es el estado que se deriva con continuidad Lo que vos estás diciendo es que cambia de h0 a h tau en el tiempo tau largo. Sí. O sea que esto ocurre suficientemente lento. O sea que el hamiltoniano, si lo verificamos con respecto al tiempo, acá tiene un cierto valor y evoluciona muy lentamente, ¿sí?, a otro valor. Y después sigue haciendo lo que haga. Nos va a interesar en particular esta evolución. Acá eventualmente podemos tener un hamiltoniano independiente del tiempo, quizás acá un hamiltoniano independiente del tiempo, ¿sí?, o un hamiltoniano que venía variando, pero nos interesa qué pasa en ese intervalo cuando ocurre
esa particular forma de variación. Acá, por ejemplo, no parece, no está sugerido, al menos por el dibujo, una variación lenta con respecto al tiempo. Porque lento, rápido significa siempre con respecto a una escala del sistema y no haber elegido una unidad de tiempo suficientemente grande como la edad del universo, ¿no? Esa sería una forma de hacerse trampas al solitario, ¿no? El resultado es este. Este resultado es interesante, ¿no? Fíjense, es el mismo estado, ¿sí? Pero del nuevo hamiltoniano, ¿sí? Pensemos en la caja. En la caja, supongamos que tenemos una caja de paredes infinitas, tenemos el estado base, que es una montañita en la caja, ¿sí? Que es la energía mínima, se anulan los dos extremos, no tiene nodos, ¿sí? El primer estado excitado va a ser un seno de 0 al tamaño y tiene un nodo en el punto medio. El segundo excitado va a tener 2 nodos, o sea, son 3 montañitas, dos abajo y una arriba o al revés, y así sucesivamente. El estado base es en una caja infinita, es una función trigonométrica así que se anula. ¿Qué pasa si esto lo pasamos a una caja más grande? ¿Sí? ¿Cómo evoluciona el estado? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si la aproximación es súbita? Claro, seguís teniendo el estado original. Sigo teniendo este estado. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Pero ahora mi hamiltoniano es diferente, porque yo tengo un hamiltoniano 0, no en 0A, sino en 0,2A, por ejemplo. Y el autoestado de esta caja de mínima energía, ¿cuál es? Y es una montañita que arranca acá y termina acá. No es esto. O sea, esto claramente no es el estado de mínima energía. Este es un estado que, entonces, si yo lo descompongo en los estados rojos del nuevo hamiltoniano, y va a tener una cierta componente con ese que dibujé, el de mínima, más otra componente con el primer excitado, más otra componente con el segundo excitado. Y no, claramente, no parece que vaya a tener sí, que esté en el estado base, ¿no? Ahí la energía eventualmente puede cambiar, ¿no? La aproximación adiabática, en la aproximación adiabática pasamos de supongamos que la evolución es tal que pasamos a una caja de tamaño 2A, ¿no? Lo que nos está diciendo este resultado es que si uno lo hace suficientemente lento, esto pasa al estado base nuevo, ¿sí? Que no tiene la misma energía, ¿sí? Porque este tiene energía. O sea, de momento nos estás nomás diciendo el resultado sin Sí. detalle. Sería que los autoestados van A menos que alguien se haya imaginado la demostración. Que no ocurrió. Va, digamos, el autoestado modificado con el mismo ADN. Pasé de este estado a un estado de menos energía. ¿Dónde está el resto de la energía? Se lo llevó el sistema que hizo la nueva capa. Igual que uno cuando estira un pistón, digamos, extrae energía del sistema, ¿sí? La partícula va pegando en el pistón y como uno está retrocediendo, en fin, está quitando la energía al sistema o la expansión de un gas, ¿no?
En cambio, esto sería como expansión libre, o sea, saco el pistón. ¿Sí? El gas queda igual, a partir de acá va a evolucionar. Bueno, pero ahora acá estamos... Acá hay, digo, habría que verlo, ¿no? Hay una conservación de energía, pero va a ser en el valor medio. No porque digo, acá puedo hablar de la energía porque tengo un solo estado. Acá tengo una combinación de estados. Esta función que acá es 0 y acá es así, no es un otro estado del Hamiltoniano, no puedo hablar de la energía, puedo hablar del valor medio. Entonces acá la energía no es conservada, la persona que agranda la caja se lleva algo de energía y pasamos a una energía que es un cuarto. Ese sería la situación. Y estos hamiltonianos son radicalmente diferentes. Son hamiltonianos serios, estoy de acuerdo. Hamiltoniano no es muy gracioso, pero digamos, mi sistema es diferente, es un hamiltoniano definido en intervalos diferentes. Así que bueno, eso sería el resultado adiabático. Esto no es muy diferente de agarrar, por ejemplo, un ejemplo que se pone siempre es el de un péndulo. ¿Sí? Uno lo sostiene acá con la mano. ¿Sí? Si yo lo llevo rápido para allá, lo pongo en la mesa, el péndulo hizo de todo, queda moviéndose de cualquier manera. Ahora, si yo giro muy lentamente y lo traslado muy lentamente, cuando llegue acá, el péndulo va a seguir haciendo lo mismo. Supongo que la fricción del aire no lo mantiene. ¿Y qué es muy lentamente? Y bueno, en esa dinámica clásica, muy lentamente es mucho más lento que raíz de L sobre G, por ejemplo, que es el periodo del péndulo, ¿no? Por una pequeña oscilación. Acá está pasando algo similar. Si yo, el hamiltoniano, evoluciona en una escala de tiempo mucho menor que la del sistema, pues pasa esto. ¿Cuáles son las escalas del sistema? Bueno, naturalmente uno tiene este sistema, tiene la torre de niveles, ¿sí? Y tiene las frecuencias que salen de las diferencias de niveles, ¿no? ¿Sí? El tiempo mayor probablemente sea entre el de mínima energía y el primer excitado, ¿sí? Porque es la frecuencia menor. Y entonces, si ese tiempo 2pi sobre diferencias de omega es mucho más chico que el tiempo que me lleva a pasar de A a 2A en la evolución, y probablemente pase lo mismo que pasa con el péndulo. Pero esto se puede demostrar con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Ahora, cuando yo evoluciono acá, voy a decir, bueno, acá estoy en el estado base, acá estoy en el estado base. Eventualmente puede agarrar una fase, porque eso no me cambia el estado. O sea, decir, estoy en el estado N, tengo una infinidad de fases, o las que quiera, para poner delante de ese estado y sigue siendo el mismo estado físico, ¿no? Los estados son rayos en ese sentido, bueno, la terminología que quieran decir, están a menos de una fase, están definidas. Y eventualmente puede pasar eso. Si eventualmente hago otras cosas, ¿sí? Lo llevé a 2A y luego vuelvo a A, y bueno, voy a estar en el estado original, físicamente sí en términos de energía, pero quizás hay una fase que al hacer esa ida y vuelta cambió. Y si eventualmente mi sistema incluye una interacción con algo, y esa fase quizá va a jugar un rol. O sea, si bien el estado final va a ser el mismo, bueno, ese es el tema de las fases de Berry, quizás oyeron hablar de la fase de Berry. No. Este es un fenómeno que se descubrió en la década del 80, el señor Berry, y es muy interesante, ¿no? Y hay un montón de cosas relacionadas con la fase de Berry. Bueno, entonces voy a hacer este teoremita, ¿sí? de la presión vertical. ¿Alguna pregunta que...? No, o sea, no entendí lo de la fase en cuanto a si es el mismo estado físico, no veo dónde entra. Sí vería si lo que pones es una combinación lineal de estados,
y cada estado va a dar una fase. Está bien, pero digo, cuando yo simplemente te adelanté el resultado del teorema, te dije, estoy en el mismo estado, ¿por qué lo escribí con ninguna fase acá? Podría haberle puesto una fase. Y sigue siendo el mismo estado. Vos decís, bueno, esa fase no tiene efectos físicos. Sí, es cierto. Pero cuando uno hace el teorema ve que efectivamente quedás en el mismo estado, pero se agrega una fase adicional. Esa fase adicional, si el camino que uno hace es este y después la vuelta igualmente lenta, terminás en el mismo estado físico inicial, pero la función de onda puede tener una fase que para el propio estado no tiene efectos físicos, pero si eventualmente tengo alguna interacción con otros estados, los términos de esa interferencia podrían llegar a ser algo. Simplemente eso. O sea, tiene importancia cuando no estás en un estado suelto. Exacto. Bien, para la caja uno podría decir, haciendo un cálculo sencillo, ¿sí? Tengo L, el tamaño de la caja en el tiempo inicial, en el tiempo final. Este es el que llamamos A y este es el que llamamos 2A. Miramos. Tengo el estado N. ¿Y cuándo voy a decir que eso es adiabático? Y bueno, cuando la evolución es suficientemente lenta. Y eso quiere decir que delta L en cada ciclo sobre L es mucho menor que 1. Donde ciclo es por la frecuencia del sistema. Sí, acá esta función tiene un factor e a la i omega t. ¿Sí? Entonces, hay un ciclo en el que esta función evoluciona temporalmente, que es 2pi sobre omega. Entonces, si en ese 2pi sobre omega esto se movió muy poco respecto al tamaño de la caja, y bueno, esto probablemente quiere decir adiabático. ¿Está bien? Que lo que pasa en un tamaño característico de la evolución del sistema es mucho menor que la característica del sistema de la que estamos hablando, que es L. Esto es lo que yo llamaría adiabático. Y L acá sería el tamaño de la caja, Sí. por ejemplo. Sí. Entonces esto tiene que ocurrir de A a 2A en un número muy grande de ciclos. De manera que en cada ciclo lo que se agrandó la caja es muy poquitito. Esa sería la idea. Y bueno, yo qué sé, haciendo un cálculo muy estimativo, si el impulso de la partícula es P sobre L, es H sobre L, esencialmente es eso, puede haber algún número n, algún pi, pero va a salir de ese orden. El tiempo de evolución es simplemente el tamaño sobre la velocidad de la partícula. Bueno, en realidad esto es P sobre m, ¿no? Entonces este tiempo de evolución va a ser, bueno, pongo P acá y me queda m L cuadrado sobre h. Ese sería el tiempo de evolución. Y entonces la cuenta así sencilla sería que lo que esto cambia en un ciclo, bueno, pues será la velocidad con la que evoluciona la longitud, ¿sí? Por, digamos, el delta t. Y el delta t, o el ciclo que el tiempo que estoy dirigiendo, que es un ciclo, es del orden de ml cuadrado sobre h bar. ¿Y el L que estás usando para comparar es el inicial, el final o...? El inicial, ¿no? Okay. El inicial, arranque el 0.
y acá me falta un L viviendo, ¿no? O sea que finalmente tengo, esto es ml sobre h barra dl a dt. Y lo que yo quiero es que todo esto sea mucho menor que 1. Quizás esto hay que ponerlo en módulos si pensamos que la caja sea grande o sea chica. ¿Bien? Y esta condición es simplemente que la velocidad de la pared dividido la velocidad de la partícula, si pudiéramos hablar de velocidad con mecánica cuántica, es mucho menor que 1. Vamos a poner entre comillas por la salvedad esa que en cuántica no teníamos, pero se dan cuenta que esto es abajo impulso sobre masa, o sea que es lo que uno tendería a recordar de mecánica clásica como velocidad. Y esto claramente es la velocidad de la pared con la que yo estoy agrandando el sistema. Así que esto es muy razonable. Lo primero que uno hubiera dicho, ¿no? ¿Qué significa que evolucione adiabáticamente? Y bueno, que la caja la agrandes a una velocidad que sea mucho menor que la velocidad de la partícula, es lo que estamos teniendo. Esto es simplemente para tener una idea cualitativa del tema este, ¿no? Ahora pasemos a hacer la administración del problema. Este teorema no es difícil, es simplemente lograr escribir las cosas en forma adecuada, como para que el resultado sea evidente, y tiene una sola hipótesis. Hipótesis que en términos generales es muy difícil de mostrar que eso sea cierto, digamos. Eso depende de, bueno, qué evolución temporal tienen los hamiltonianos, y esa única hipótesis, que es donde uno mete la mano en el teorema, digamos, es la que hay que verificar en cada caso. Pero en la hipótesis adiabática pasa lo que ya anuncié, digamos. Entonces vamos a considerar que tenemos un tiempo igual a 0, un hamiltoniano, con sus autofunciones, ¿no? Ortonormales, ¿no? Siempre. Esto es hermítico, todas esas condiciones que nos aseguran que esto es una base completa y siempre puedo conseguir una base ortonormal. Y ahora tengo a tiempo t un hamiltoniano h de t, ¿no? Que depende del tiempo. Bueno, este hamiltoniano, de ser mítico, también tendrá sus autofunciones. Claro, no son estacionarias en el sentido usual del término, ¿sí? Pero siempre puedo encontrar soluciones de este tipo, donde la energía, en este caso, va a depender del tiempo. Y estas también van a ser ortonormales. La solución general, esto ocurre para cualquier tiempo que sea, digamos, la solución general va a ser una phi de t, que va a ser una combinación lineal de estos, ¿sí? O sea, va a ser una suma en n de coeficientes que ahora van a depender del tiempo, porque ya no estoy en el caso un hamiltoniano independiente del tiempo, ¿sí? Por las
estas que, abusando del lenguaje, le podría llamar estacionarias. Si esto fuera un problema independiente del tiempo, la solución general son con C sub n independiente del tiempo. Y toda la dependencia temporal son los factores de fase E a la I omega t o E a la I et sobre h barra, E sub n sobre h barra que tiene las estacionarias. ¿Sí? Y acá a prepo vamos a ponerle una fase, porque ya hemos demostrado este teorema muchas veces, que nos facilite un poco las cuentas. ¿Sí? Esta fase phi sub n de t, que esto perfectamente es una dependencia temporal que podríamos haber dejado acá adentro, o sea, simplemente lo podemos hacer aparecer a prepo, ¿sí? Eso es legítimo, pero hacerlo aparecer a prepo tiene simplemente el sentido, pongamos algo que es lo que yo ya sé que es el resultado cuando no hay dependencia temporal. Y es entonces es poner un factor de este tipo. ¿Está bien? Sí. Vos acá estás suponiendo que estos autoestados evolucionan, pero siguen siendo autoestados, si h depende de t. Sí. O sea que para cualquier tiempo. Sí, esos son autoestados. Sí. Solución de esa ecuación. De la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y la solución general, entonces, tiene esta forma. ¿Bien? Entonces introduzco esto, que si E fuera constante, me saca el factor de fase de siempre. ¿Bien? Entonces el factor de fase lo puse a prepo, digamos, para facilitarme un poco las cuentas. Bueno, entonces vamos a escribir la ecuación de Schrödinger. No es esta, como a veces se cree, sino que la ecuación de Schrödinger es una ecuación de evolución temporal, ¿no? Esa no es una ecuación de evolución temporal, eso es un pedazo de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Como estoy grabando, iba a decir cosas que no voy a decir, porque se los comento. Y bueno, IH barra, derivada temporal de phi, tengo que derivar estas tres cosas, igual a h por phi. Entonces vamos a escribir eso. La derivada, como les digo, tiene tres partes. Déjenme simplificar la notación y escribir así en vez de todo esto. Me ahorro 4 paréntesis y un tiempo. ¿Okay? Y acá después tengo que derivar esto, ¿no? Entonces tengo un i, tita punto de cn fin. Y esto tiene el factor este, que no lo perdí. Y del otro lado tengo h por phi n. Y bueno, mirando un poco me doy cuenta que este se va con este. ¿Por qué? Porque eso es la suma de C sub n, ¿no? Claro, porque este es E sub n, phi sub n. Y phi punto Eso es una h. de n es menos E sub n Sobre h barra. sobre h barra. Con este IH barra queda exactamente esto, ¿no? Tengo la I es un menos, este menos me da un más, el h barra se simplifica y me queda esto igual a esto. Entonces se va. ¿Está bien? Entonces la ecuación queda sencilla, ¿no? Queda que sumatoria Tn, C.n, phi n, queda la I tita n, es igual a menos
sumatoria de n se sube n phi punto n e a la i tita n. Y no hice ninguna aproximación. Esto es tan riguroso como la ecuación de Schrödinger. Por ahora sin hacer aproximaciones. Ahora multiplico por phi sub m, digamos, que es lo usual, ¿no? Proyecto. A la izquierda, ¿qué obtengo? Y a la izquierda obtengo C sub n, C punto n, delta nm, porque phi sub n con el dual me da eso. O sea que esto es C punto sub m e a la i tita n. ¿Está bien? Entonces tengo un resultado que también es exacto, no tiene ninguna aproximación, que C sub m de t es, bueno, menos sumatoria en n de C sub n, el elemento de matriz, por el producto interno, y a la i tita n menos tita m. Y esto es sin aproximación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo. Fíjese que como teorema hasta ahora no hemos hecho nada, hemos escrito simplemente cosas que sabemos. Vamos a seguir empujando en ese sentido y el resultado va a salir. En forma clara. Finalmente lo que yo voy a decir es, bueno, si inicialmente tengo en t igual a 0, uno de esos C sub n, y todo lo demás son 0, a tiempo t debería tener que solo S vale distinto a 0. Eso sería lo que yo espero obtener de acuerdo a lo que enuncié, ¿no? Por ahora no planteamos eso de la organización. Bien, tenemos eso. Usemos ahora un poco la ecuación esta, que no la hemos usado, ¿no? Entonces, si la derivamos con respecto al tiempo, h punto por phi n más h phi punto n es igual a e punto phi sub n simplemente derivo. Y de nuevo, si multiplicamos a la derecha, acá me falta un poquito. ¿Ok? Y acá me falta. No, el punto está ahí, está bien. Bueno, ese sería E sub m, ¿no? Eso, porque se admite. Y esto es delta nm, ¿no?
nuevas simplificaciones. Entonces este, phi sub n, h punto phi sub n, el elemento matriz del hamiltoniano derivado, en la hipótesis que n es distinto de m, o sea que este se va, digamos, me queda simplemente la diferencia de estos dos, ¿no? Dice que todo esto que estamos haciendo son resultados directos, no tienen una gran imaginación, ¿no? O sea que phi sub m, phi punto dn, es este elemento de matriz dividido e sub n menos e sub m. Estas son funciones de tiempo, ¿no? ¿Qué hipótesis? ¿En qué condiciones es cierto esto? La misma n distinto de m, está bien. Y eventualmente sean distintas las energías. Y no degenerado, digamos. Si tengo degenerado, bueno, ahí eventualmente voy a poder tener evoluciones entre ese grupo de estados degenerados, como pasaba también en perturbaciones independientes del tiempo. ¿Se acuerdan que era muy lindo cuando tenía el caso degenerado? Empezaban a pasar cosas dentro de ese pequeño espacio vectorial, ¿no? Eso me permite escribir esto entonces separando el caso n igual a m y n distinto de m. C punto m de t es de la suma esta, separo el caso m, ¿sí? N igual a m, con lo cual se me va esto y me queda esto mismo. Se sube m por el elemento de matriz, el producto interno, digo. Ese sería el primer término. Y después tengo los términos con n distinto de m. Y en la hipótesis no degenerado, digamos, porque voy a usar esta igualdad, ¿no? El espectro no degenerado. Y entonces acá me queda, porque debo ir C sub n, esto que lo acabo de calcular, y la fase, ¿no? Que es la integral de 0 a t de estas dos, ¿no? Tita n menos tita n. O sea, e sub n. T', llamémosle, menos e sub n. De t', diferencial t'. ¿Hice aproximaciones acá? No, esto es equivalente a la ecuación de Schrödinger. Es la ecuación de Schrödinger. En este caso no degenerado. Es la única hipótesis que tuve. Entonces acá sí vamos a poner alguna hipótesis. Vamos a poner lo que llamamos hipótesis adiabatic. Y esto es que esta cantidad no solo cada uno de ellos, sino que finalmente la suma nos da algo suficientemente chico que podamos despreciar. Bien.
yo puedo decir, hagamos esa hipótesis, que es decir, esto es mucho más chico que esto que está acá, esencialmente. Pero, en fin, en cada caso va a haber que ver qué significa, ¿no? Aquí lo estamos viendo de alguna manera. Yo no puedo decir el hamiltoniano, comparo el H punto del hamiltoniano con energía sobre tiempo, digamos, con las frecuencias del sistema, digamos. Lo que tengo que comparar son estas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, está cambiando el potencial en el tiempo, eso te da una condición para derivar el potencial. Y sí, claro, esa es la condición que tendría que verificar para ver si estoy en condiciones. Siempre uno puede transformar esto en condiciones conceptuales como las que manejamos al principio de la clase con el caso de la caja, ¿no? Y efectivamente estas cosas terminan en esas desigualdades, digamos. Pero en cada caso, por supuesto, hay que verificar si estamos en esa hipótesis. Y si eso es así, si estamos en esta hipótesis, pues el problema queda muy sencillo. Porque tengo una ecuación que es muy fácil. Entonces esta ecuación la integro inmediatamente y tengo que C sub MDT es, bueno, el valor inicial por una fase que será la integral de esa cantidad. Esta fase que queda ahí, que es la integral. Bueno, y integral de 0 a t, que es el intervalo que estoy integrando. Vamos a poner acá explícitamente que es la derivada. ¿Y vos conocés cómo depende del tiempo de los estados? Claro. ¿Ok? Si vos conocés esa evolución temporal de Phi-m para hacerla... No. Para eso tengo que tener todas estas soluciones hipotéticas. Que la caja sería, para el tamaño que tenga la caja, las autofunciones. Entonces tengo esa fase. Esta fase gamma m es real. ¿Por qué es real? Bueno, porque estas están normalizadas, ¿no? Entonces, la derivada me da 0. Pero esto es, como uno es el complejo conjugado del otro, esto es 2 veces la parte real de phi sub m, phi punto sub m. Estoy diciendo que es 0. Entonces esta cantidad es imaginaria pura, por i es real y el gamma me queda real. ¿Está bien? Simplemente el truco de las funciones que están normalizadas. Entonces ahora analicemos una situación que es justamente lo que yo anuncié del teorema adiabático.
fíjense que el teorema adiabático, el único punto que tiene es esa hipótesis adiabática. En esa hipótesis adiabática, el teorema adiabático, bueno, nos da resultado. Todo lo demás, no quisiera desmerecer mi trabajo en el pizarrón, pero es medio una trivialidad, ¿no? Lo que hice fue simplemente desarrollar, escribir, esto está normalizado, a esto le llamo tita, a esto le llamo gamma, y entonces lo que tengo es eso. Entonces supongamos que inicialmente tengo solo el estado n. O sea que tengo C sub n de 0 igual a 1 y C sub m de 0, por ejemplo, igual a 0 para todo m distinto de ¿Cuánto valen todos los C? Y bueno, todos, salvo el que m es igual a n, valen 0. Claro, por la razón de docente. Vamos a poner así. Es 0 si m es distinto de n, y si m es igual a n, me queda e más la i más n t. Y phi sub m, entonces la función de onda, ¿se acuerdan que tenía el coeficiente y tenía el tita, ¿no? Entonces tengo un e a la i tita n, el coeficiente es una fase, y después lo único que tengo es el phi sub m. Esto es una fase, y este es el estado que tenía ocupado inicialmente, pero evolucionado, digamos, al nuevo hamiltoniano, el mismo autoestado, el estado de n correspondiente. O sea que en realidad el teorema no es difícil, digamos, tiene simplemente un solo punto que es, bueno, todo esto que es complicado, que no solamente esto, sino que es esto sumado en una serie, tiene que darme algo despreciable o suficientemente pequeño. O si yo hago la evolución suficientemente pequeña, puedo asegurar que esto sea cero. Eso, claro, eso es una hipótesis que habrá que verificar en cada caso, no es que esto sea un teorema, no, esto es hipótesis adiabática. Me puedo mover suficientemente lento de manera que eso ocurra. Quizás hay algún ejemplo de un sistema patológico donde no existe eso, pero en general todos los sistemas tienen sus frecuencias naturales, y si los tiempos son mucho más lentos que esas frecuencias naturales, los tiempos de evolución del hamiltoniano, el h punto, pues entonces esto va a funcionar. Gabriel, y la última cuenta sería viene de 0 al final, ¿no? No, detente. Ah, phi es el phi. Claro, es el phi. Claro, este es el Este es el psi. psi y este es el phi. El tita n es lo que uno llamaría una fase dinámica, en el sentido, depende de los C sub n de t, ¿sí? Y el gamma n es lo que uno llamaría, o se tiende a llamar, fase geométrica, por darle algún nombre, no es un nombre medio feo, pero bueno, que tiene que ver con, bueno, lo que pasa cuando el sistema evoluciona adiabáticamente.
también tiene que ver con la dinámica. A ver, es un poco arbitrario llamarle uno de una manera y de otra, pero digamos, claramente es la fase que es la generalización de la fase de los estados estacionarios de verdad. Y esta otra es otra cosa, surge de analizar el problema con cuidado. ¿Está bien? Así que este es el teorema diabático. Hacer la demostración, bueno, y discutir más en detalle las condiciones esas de la hipótesis adiabática, bueno, es bastante complicado. Bueno, ¿preguntas? Creo que tiene poco misticismo esto, ¿no? O sea, tiene una hipótesis y si aceptamos esa hipótesis el resultado cae en forma evidente. Es como un poco lo que uno hace en matemática que construye como... Claro, ¿no? Y el teorema es el lema casi, tipo teorema tal. Claro, teorema... si uno lo formula en un marco conceptual adecuado, el teorema es trivial. Ahí va. Hay teorema que no, pero si uno construyó los objetos matemáticos adecuados, eso es buena parte del problema, ¿no? Acá simplemente entender un poco cuál es el resultado final, porque finalmente eso se ha observado en distintos sistemas físicos. El sistema de los spins es uno de ellos. Uno puede tener un spin alineado con un campo magnético, ¿sí? En el caso que sea una carga positiva, digamos, y hacer evolucionar el campo magnético suficientemente lento y llevarse el spin de la nariz. Y el spin va atrás como un perro con una correa, ¿no? Y si uno lo hace evolucionar en forma rápida, después eso no ocurre, ¿sí? Sino que uno va a tener probabilidad de medir el spin en la dirección del campo o en la dirección opuesta, que haya un spin flip, que haya un fotón emitido o absorbido, ¿sí? En eso se va a hacer la resonancia magnética, es poner un campo magnético, otro campo magnético rotante y bueno, ver transiciones de spines, detectar esos spines. Tenemos detectores que detectan muy bien esos fotones de una energía que uno ya sabe y puede localizar de dónde ocurren, porque uno pone esas excitaciones en distintas regiones espaciales y a través de eso reconstruye una imagen, ¿sí? En general eso se hace con protones, ¿no? Que es lo que hay por todos lados, con agua, que es lo que hay en el cuerpo, y con otros átomos, y uno ya sabe qué energía tiene ese spin flip, y entonces ya sabe que ahí hay agua, o si hay otro valor es que hay un núcleo de oxígeno que uno excitó, o lo que sea. Y se construyen las imágenes de resonancia magnética. Quizás alguno de ustedes hizo alguna resonancia alguna vez. No, qué suerte. No pasa nada, es así complicado, pero a veces para la rodilla, si después de jugar fútbol toca, o en un hombro, ¿sí? Así que bueno, ahora cortamos unos minutitos y en la segunda parte vamos a ver un poco el tema de los spines. La clase que viene seguiremos un poquito más y nos meteremos con la emisión espontánea y por ahí estaremos redondeando el tema de sistemas dependientes del tiempo. Cortamos 10 minutos, ¿les parece? Algunas cosas de este ejemplo van a aparecer en problemas. En la que queremos hablar de esto mismo, pero más orientado a resonancia. El 3 en
qué en un campo magnético? Bueno, porque de qué manera uno puede alterar, hacer evolucionar un espín. Y bueno, es en un campo magnético, no en un campo eléctrico. ¿De dónde sale eso? Y bueno, sale de que, por lo menos en la dinámica clásica, los momentos magnéticos, ¿sí?, esos multipolos eléctricos o electrodinámicos, digamos, interaccionan con campos magnéticos. También eso sale de la interacción de un campo electromagnético con una partícula cargada, ¿sí? Bueno, haber visto que se hace en teoría electromagnética, o si uno se plantea la ecuación de Dirac de una partícula cargada de pinón medio en interacción con un campo electromagnético, una de las primeras interacciones que sale es esta, la interacción spin con campo magnético. Entonces pensemos que tenemos un campo en alguna dirección y otro campo rotante, ¿sí? Eso da como resultado un campito que finalmente va a ser una especie de corto, ¿no? O sea, si tenemos un sistema de coordenadas y lo elegimos según ese campo bueno, acá vamos a tener la punta del vector que va a ir girando a esa velocidad angular omega, respecto al z. B escalar z en ese sistema de coordenadas que elegí. Y bueno, va a tener un valor constante que podemos llamar B sub 0, que es el módulo del campo coseno de alfa. Y alfa es el ángulo que forma ese campo. Entonces vamos a considerar este campo magnético. Lo podemos escribir, su dependencia temporal. Este campo magnético nos da origen a un hamiltoniano que depende del tiempo. Entonces tenemos, según el eje X, vamos a tener seno alfa, coseno WT, eligiendo los ejes de tiempo muy bonitos, seno alfa, coseno de WT, seno WT, y la tercer componente va a ser coseno alfa. Y todo por el módulo de este B. ¿Ok? Se lo podemos llamar de cero a este. Por acá abajo, le llamamos a esta componente B0 coseno alfa y ya está. Disculpen. B0 es el tamaño del campo, ¿no? Bueno, la interacción, como decía, de una partícula cargada con un campo es menos Q B escalar S, o escalar S si quieren, o menos B escalar. Esto lo deben estar usando en mecánica estadística quizás, o de lo dicen, habrán hecho, no sé, hicieron estas cosas. El spin, esto algo habrán hecho en mecánica cuántica, ¿no? El spin está representado por, para un electrón por lo menos,
está representado por h barra sobre 2 y un vector que está construido con las matrices de Pauli. ¿Okay? ¿Se acuerdan todo eso? El operador chino. Sí, el operador. Sí. Y bueno, entonces si consideramos un electrón, la carga es menos c, la masa llamémosle m, ¿sí? Y el hamiltoniano queda finalmente e sobre m de escalar s. O sea, el momento magnético del electrón es e sobre m por el spin. Esto tendría relación entonces con el momento magnético de un electrón. Sería el spin por e sobre o menos e sobre. Este signo menos termina dando e es positivo. Sería la carga. En este sistema, la menor energía es alinearse contra el campo magnético, ¿no? Antiparalelo. Entonces, si yo mido el spin, que lo puedo medir en cualquier dirección, si la mido en la dirección del campo magnético, tiene más energía estar alineado con el campo magnético que estar antiparalelo. Si la partícula hubiera sido de carga positiva, como el protón, el estado mínimo de energía es alinearse con el campo magnético. Entonces tengo un sistema que depende del tiempo. HT, precisamente lo mismo que acabo de escribir, S sobre M, un B que depende del tiempo, por S. Mi función de onda acá lo voy a poder escribir como la probabilidad de que esté en un estado de spin-up y la probabilidad de que esté en un estado de spin-down. O sea, mi espacio de Hilbert es un espacio de dimensión 2. ¿Sí? Y tengo la ecuación de Schrödinger igual que siempre, que h barra derivada temporal del psi igual a h psi. Entonces este es un vectorcito de dos columnas, de dos filas, digo. Esto va a ser una matriz, ya lo vemos porque estas son matrices, y entonces S es una matriz, es un operador que actúa sobre este vectorcito de dos pisos. ¿Ven? Y finalmente cuando escriba esto, poniendo acá la expresión de B, lo que voy a tener es una ecuación diferencial de dos variables, phi más y phi menos, con derivadas primeras, pues son un sistema de ecuaciones de dos funciones incógnitas de primer orden, dos ecuaciones, dos incógnitas. El problema es que van a estar acoplados, mezclados. Entonces todo el lío es diagonalizar eso, que es lo que siempre llamamos diagonalizar el hamiltoniano, ¿no? Si uno lo diagonaliza, o sea, se consigue una base tal en la que el hamiltoniano es diagonal, entonces aparece de forma evidente cuál es la energía y cuáles son los autoestados. Entonces uno empieza calculando los autoestados del hamiltoniano, y si escribe el hamiltoniano en esa base, el hamiltoniano queda diagonal, y uno dice diagonalizar el hamiltoniano. O sea, lo de siempre. Entonces, yo voy a avanzar sobre esto un poquito más rápido para escribir algunos resultados y aplicarlo al teorema adiabático. Cuando uno escribe esto, tiene entonces una matriz. Vamos a escribir esa matriz, vamos a definir una constante W0
que es lo que sería la frecuencia natural con el campo de cero, ¿no? Eso tiene dimensiones de frecuencia. Y después acá tengo que simplemente hacer esta cuenta, ¿no? Tengo que este multiplicado por sigma 1, este por sigma 2 y este por sigma 3. Y hacer esa cuenta, ¿sí? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 lo conozco. Sigma 3 es más 1, 0, 0, menos 1. Sigma 1 es, no me acuerdo, y sigma 2 es, ¿qué era? I menos I. No, son del otro lado, me parece. ¿Sí? Sí, Sí, claro, no, menos I, no. I menos I, pero en la objetivo. Y el otro creo que es 1, 1, o... Sí, ¿no? Lo que sea. Es más, como tengo el resultado, lo podemos ver. Esto es coseno alfa. Esto va a ser 1 a la menos I, omega t, seno alfa. ¿Sí? Esta es la diagonal, es sigma 3 por coseno alfa, 1 menos 1. Y ahí tenemos coseno WT seno alfa y coseno WT seno alfa. Y después este es menos I. Eso serían los tres matrices de Pauli. La forma de usar la matriz de Pauli que no es la estándar. Bien, entonces ahora uno plantea la ecuación de Schrödinger, tiene una ecuación de primer orden, y bueno, empieza a batallar con esas ecuaciones, multiplico por esta cantidad, la resto, en fin. O uno lo hace más algebraicamente diagonalizar, ¿sí? Lo que sea, aparecen las soluciones, yo las voy a escribir después en los ejercicios. Va a aparecer para hacerlo más lentamente, que quiero ir un poco al resultado, ¿no? Entonces, autoestados de H van a ser un G más de T, ¿sí? Que tiene una expresión con estas funciones, coseno alfa sobre 2, que a la I omega T seno alfa sobre 2. Y esto sería spin-up en la dirección de B de T. Y el otro autoestado S a la menos I omega T seno alfa sobre 2 menos coseno alfa sobre 2. Este sería un spin down en la dirección de B. Y las energías van a ser más o menos H sobre 2 omega 1. Entonces, para pasar de estos dos estados, si hay transiciones entre esos dos estados, se va a emitir un fotón de energía HWC, CWC. Okay. Si inicialmente yo puse mi sistema en spin-up, en la situación inicial, bueno, ¿qué pasa cuando esto evoluciona con el tiempo? ¿Seguirá en spin-up? ¿Qué probabilidad tengo de encontrarlo en spin-down? ¿Sí? Si tengo 500 de esos, esa probabilidad la multiplico por 500 y me dice cuántos transicionaron, ¿sí? Y bueno, y así puedo empezar a ver cuánta energía se emite, cuántos fotones mido y hago todo eso. Pero lo puedo hacer para un spin. Entonces
Entonces vamos a suponer que en t igual a 0 tengo el electrón con el spin para arriba según BD0. Fíjense que BD0 es lo que yo llamo BD0. Ahora, vos lo que decís es si inicialmente arranca en el estado de mayor energía, ¿qué probabilidad hay de que Sí, emita y caiga? de que haga algo o de lo que sea. O sea, fíjense que en este sistema de ejes, X y Z, donde acá va a estar la evolución, ¿no? En este plano, alfa, este sería el B0, ¿no? Está en el plano XZ. Pertenece al plano XZ y forma un ángulo alfa. Entonces, si inicialmente está ahí, ¿cuál va a ser la evolución? Bueno, este estado, en términos del spin, significa coseno de alfa sobre 2, seno de alfa sobre 2. Estas cuentas, yo no sé si, por lo menos estas cuentas sencillas las habrán hecho. ¿Sí? Una cosa es tener un spin en la dirección Z, ahora lo tengo en una dirección n cualquiera. Como lo escribo. Lo deben haber hecho, bueno, sale esto, ¿no? Lo estoy escribiendo. En tiempo t, bueno, en tiempo t esto va a evolucionar eventualmente una combinación lineal de estos dos, ¿no? Eso no, autoestados a tipo t, en hamiltoniano. Esto vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponerlo explícitamente para que nadie se asuste cuando se olvide que yo lo dije. Digo, no es que esto sea inmediato obtenerlo, ¿no? Y bueno, acá tengo unas expresiones un poco más largas. Coseno de lambda t sobre 2 menos i omega 0 menos omega sobre lambda seno de lambda t sobre 2, todo esto por coseno de alfa sobre 2 y a la menos i omega t sobre 2. Ese sería el piso de arriba y el piso de abajo es parecido. Conocemos más. ¿Okay? Y lambda, bueno, es una constante que viene de omega 0 cuadrado, omega 1 cuadrado, menos 2 omega 0, omega 1 coseno. Ahí tengo la evolución temporal, que no la dibujé, si que usted lo estoy escribiendo. Y vamos a cerrar un ejercicio que no es muy difícil. Finalmente son ecuaciones de primer orden, acopladas, dos no están complicadas. Ok.
tenemos la expresión, bueno, ahora es simplemente un problema algebraico ponerlo como combinación lineal de G más y G menos, ¿no? Sí, ver cuáles son los coeficientes que están adelante. Vamos a escribir eso. Y de t entonces el estado a tiempo t, si el estado inicial era el que dije, ahora tiene expresiones similares, coseno lambda t sobre 2. Esa sería la componente A, digamos, y la componente down. Es esta. Ariel, antes cuando dijiste de omega 1 es omega hermano, ¿no? Omega 1 es omega 0, ¿dónde puso eso? Ahí, Este es omega. ese es omega 2. Acá es omega, sí. Entonces de acá puedo leer directamente la probabilidad de que si inicialmente estaba en ese spin según B, a tiempo t, puedo tener el spin o en esta dirección o en esta otra. Simplemente acá ya lo tengo escrito, es este módulo cuadrado. Esos son los axiomas de la mecánica cuántica. Bueno, ¿qué es esto? Es simplemente el módulo cuadrado de la proyección, ¿no? Esto le podemos llamar probabilidad más menos. Y eso es entonces omega, lo leo acá, ¿no? Es este coeficiente cuadrado. Sí, acá hay un cero. Así que ahí es todo más cuadrado. Entonces ahora vamos a ver el teorema adiabático. En este caso, ¿qué es? Que podemos encontrar una solución exacta. Como ver cómo funciona el teorema adiabático, cómo se manifiesta. Primero, los tiempos de evolución. ¿Cuáles son? Hay como 1 sobre omega 0. Claro, voy a tener, por un lado, el tiempo de evolución del hamiltoniano. Pero ahí cuando dices probabilidades, proyectando el estado en el tiempo t, ¿no? En vez de tiempo 0. Perdón. La probabilidad. De que si inicialmente estaban más, sí. Ahí va. De que si inicialmente estaban más, a tiempo t, Entonces el hamiltoniano es TH, ¿en qué tiempo se evoluciona? Y bueno, lo que evoluciona de H es que está dando vueltas, ¿no? El tipo de evolución es 2pi sobre H, 2pi sobre W, que es la frecuencia de esa de rotación. Y por otro lado,
tengo T1, este sería el tiempo de evolución del Hamiltoniano. Y por otro lado tengo T1, que le puedo llamar al tiempo de evolución de la función de onda del sistema. Y eso está dado por la única frecuencia que tengo, ¿sí? Que es H sobre la diferencia de energías. Y esto es 1 sobre omega 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir que estoy en la situación adiabática? Quiere decir que este tiempo es mucho mayor que este. El tiempo de evolución del Hamiltoniano, ¿sí?, es mucho más grande que el tiempo en que evoluciona el sistema. Eso es lo que yo diría, el Hamiltoniano evoluciona lentamente. La única magnitud de tiempo que tengo en mi sistema, que es T1, es mucho menor que el tiempo en ese T2. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que omega 0 es mucho mayor que omega, ¿no? Esa sería la condición de evolución lenta del Hamiltoniano. Y bueno, ¿qué pasa si omega 0 es mucho mayor que omega? Veamos lo que nos da. Omega sobre lambda, ¿sí? Si omega es mucho mayor que omega 0, lambda ¿cuánto vale? Omega 0 mucho mayor que omega. Lambda vale aproximadamente omega 0. ¿Y qué me da esa probabilidad? Me da omega sobre omega 0, seno de omega 0t sobre 2, seno alfa al cuadrado, que es menor que omega sobre omega 0 al cuadrado, que tiende a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el spin evoluciona alineado con BT. No hay transiciones posibles. ¿Se dan cuenta? La probabilidad de que a tiempo t lo encuentre en el estado menos, si inicialmente estaba en el estado más, tiende a 0. Eso quiere decir, siempre lo voy a medir alineado con B, no antialineado. O sea que lo llevé de las narices. Si el sistema evoluciona suficientemente lento. Hay otra manera de decir esto. Bueno, si esta energía es mucho más chica, multipliquémoslo por h bar. Si estos son los fotones que puede aportar ese campo, HW, si esos fotones son mucho más chicos que la diferencia de nivel, no voy a poder realizar transiciones. Es eso lo que está pasando pensándolo de esa manera en términos de transiciones. Son fotones de energía mucho más chica. A medida que se empieza a acercar, esa probabilidad deja de ser 0. Después hay otros factores que amplían el ancho de esas líneas, digamos. Bueno, esto que quería preguntar, porque si no, en realidad el argumento te diría que si las energías no son exactas, no hay transiciones. Sí, por eso, entre comillas, ese argumento. Pero digamos, la idea esa siempre le parece a la cabeza, ¿no? Esto no puede
O sea, si la diferencia es mucha, Digo- no hay ningún efecto pequeño que los pueda arreglar para que... Sí, también puedes pensar, bueno, ¿por qué el campo aporta un fotón? ¿Por qué no aporta varios? Yo no sé. Finalmente, si omega es la mitad de omega 0, esta probabilidad no es 0 y ya hay transiciones. Bueno, no es exactamente, digo, la imagen esa del fotón, no sé, no es todo exacto. Bien. El otro extremo sería al revés, ¿no? Si omega efectivamente es del orden de omega 0. Y entonces ahí sí voy a poder tener la transición, ¿no? Por ejemplo, si omega es mucho mayor o igual que omega 0, que ya no es la situación esta que llamé adiabático, pues entonces es al revés. Lambda va a ser más bien omega, no omega 0. ¿Sí? En todo caso, el orden, bueno, si este es mucho mayor va a ser omega y si no va a ser parecido. Pero en todo caso, esa probabilidad ya no va a ser despreciable. Vamos a ver lo que es importante, digamos. O sea, esto ya es 1, esta P más menos. Es bueno. Omega sobre omega 0, que ya no es algo pequeñito. Y después tengo seno de, bueno, lambda, que sería W, y seno alfa. En todo caso, si grafica esto, lo que va a tener con el tiempo es una función sinusoidal, ¿no? Nunca va a tomar el valor 1, porque estos son senos, ¿sí? Seno alfa es distinto de 0, seno alfa es distinto de 1, digamos, es menor, hay un ángulo, si no, no hay ni siquiera rotación. Y a lo sumo, bueno, podría tener, si esto fuera 1, la cota superior sería seno alfa, pero en todo caso hay una función sinusoidal con el tiempo, ¿no? Al cuadrado. Y esto es 2pi sobre omega aproximadamente, 4pi sobre omega, que son los puntos en que se une el seno al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso, pues simplemente tengo una situación sinusoidal con el tiempo. ¿Sí? Ajustando los valores, ¿sí? Y bueno, voy a tener situaciones en las que esa probabilidad es muy alta, ¿sí? Y eso significa, ahí voy a tener transiciones. Entonces ahí eventualmente paso de un estado al otro, bueno, en algún caso voy a absorber y en otro emitir energía, ¿sí? Y entonces esas emisiones eventualmente las puedo detectar, medir esos periodos. ¿Sí? Pongo un detector de la energía correspondiente a la frecuencia de la diferencia de energías, ¿sí? Mido esos fotones y voy a tener un flujo que a veces es importante y a veces es cero. Voy a estar midiendo qué está ocurriendo todo esto. ¿Está bien? Pero en todo caso, en relación al teorema adiabático, aquí vemos claramente en un sistema que es resoluble exactamente cómo eso se manifiesta, una vez más, con precisión. ¿Sí? El caso de la caja no la resolvimos exactamente,
podríamos haberlo intentado, eso se puede hacer. En algún caso, ¿no? Una velocidad constante de la pared, eso se puede hacer, es una ecuación diferencial que se maneja. Pero el caso de los espines está bárbaro, digamos, porque uno realmente puede calcular todo y ver que efectivamente, si esos tiempos de evolución guardan esa relación, eso ocurre. Y fíjense que lo que estamos haciendo es el h punto, digamos, tiene que ver con este tiempo de evolución. Y el denominador, que era la diferencia de energías, tiene que ver con este T1. ¿Sí? Así que esto es exactamente el teorema diabático, ¿no? El tiempo de evolución del hamiltoniano, el tiempo de evolución natural del sistema. ¿Sí? Y bueno, obtenemos explícitamente el teorema diabático, por lo menos en términos de probabilidad, no tanto en términos de evolución del propio estado, ¿no? Podríamos escribir el estado. Ok, vamos a dejar por acá hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La clase que viene vemos un poco más y vemos si para qué nos da. ¿Está bien? Voy a escribir alguna hoja de problemas, a ver si el jueves que viene podemos hacer algún problema de perturbaciones. ¿Está bien?